Para ser limpiados. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Oramos, Señor, por los hijos que ellos ahora, Señor, es tú que nos colocas. Están esas palabras de sabiduría, que es de nuestra mente y de nuestros corazones, Señor. Y que así mismo, Señor, nosotros vamos a compartir con otras personas que están necesitando, que no nos quedemos apartados con ese conocimiento, que de nada sirve si no hacemos tu obra. Gracias te doy por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Amén, amados hermanos. Buenas noches. La gracia y la paz del Señor Jesús sea. Amén. Amados hermanos, con la ayuda del Señor, quisiera que de nuevo el Evangelio de San Juan. Ahí en sus Biblias. En sus Biblias. Seguir leyendo. Seguir leyendo. Ahí en el capítulo 16. Ahí. Ahí. Y vamos a confiar en la obra del Espíritu, a confiar en el Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre amado. Juntamente con la oración que hacía nuestro hermano, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas con poder en nuestro hombre interior, por tu Espíritu Santo, Señor. Vivifica nuestro espíritu y todo nuestro ser, Señor, en esta hora. Queremos rogarte que seas tú tocándonos en lo más profundo de nuestro ser. Que seas tú alumbrando los ojos de nuestro corazón y hablándonos. Gracias, Padre amado. Confiamos en tu gracia, Señor. Queremos rendirnos a tus pies. Concédenos humillarnos en tu presencia. Que seas tú mismo el que nos conduzcas, nos dirijas. Que tú seas glorificado en medio de nosotros, en medio de tu iglesia. Confiamos en ti, Señor. Debemos volver a ti mismo, Señor. Viéndote con toda libertad, en la medida que vamos leyendo tu santa palabra, hablándonos a nuestro corazón, por tu Espíritu Santo, Señor amado, en el nombre. Amén. Entonces, amados, ahí en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, leíamos ayer cómo el Señor nos advierte, nos prepara, sabiendo que el mundo nos aborrecería, porque no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo. Pero no somos testigos en este mundo, y como el Señor puso testigos del propio Dios. Para eso, el Señor envió su propio Espíritu Santo, el cual procede del Padre, y que el propio Señor Espíritu Santo, cual procede del Padre, que el propio Jesús envió. Pero cuando venga el Consolador, quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede, Él dará testimonio acerca de mí. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, mis queridos hermanos, porque el Espíritu Santo vino para dar testimonio acerca del propio Señor Jesús, de su. El Señor da su testimonio aún en medio de las dificultades, como leíamos ayer en Mateo. Dice cuando nos lleven a la sinagoga, a los concilios, dice que ni siquiera pensemos, propongamos que cuando nos lleven a la siquiera pensemos en que su Padre nos da la palabra en aquella hora. Es decir, debemos tener una instancia constante, aprender a depender del propio Señor, en la obra del Espíritu del propio Señor. Realmente sea que nuestra tendencia estamos a tiene retorno, hermano. Señor, y más viendo cuando se acercan los tiempos, tenemos ya de frente la gran presión,
Entonces, la iglesia debe estar preparada para que en esos tiempos podamos ser fortalecidos, como leíamos ahí en una de las epístolas de Pedro, que el Espíritu Santo posaría sobre nosotros, sí, que somos bienaventurados cuando nos persigan, cuando pasan todas estas cosas, porque el Espíritu sobre nosotros. Entonces aquí quisiera, esto lo digo para hacer como una síntesis de lo que leíamos ayer, cómo el Espíritu Santo daría testimonio acerca de, cuando nosotros recibimos directamente el testimonio de Dios por su Espíritu Santo acerca del Señor Jesús, entonces ahí estamos capacitados entonces para también dar testimonio de Él. Entonces aquí en el capítulo 16, vamos a estar leyendo hoy desde el versículo 7. Dice, pero yo la verdad, ahí viene diciendo que es necesario que Él se vaya. Diciendo que es necesario que Él se vaya. Enviar el otro consolador, que es lo que venimos leyendo desde el capítulo 14. Os conviene que yo me vaya, leyendo desde el capítulo 14. O me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a nosotros. Recordábamos cómo el consolador es aquel que está al lado nuestro para ayudarnos. Esto es lo que significa la palabra en el griego, la palabra paracletos. Es el que está al lado nuestro para ayudar, para suplirnos con todo lo de Él. Con todo de Él. Entonces, el consolador no debemos buscar un consuelo fuera del propio Señor, nuestro consumador. El Espíritu Santo viene con el encargo del Padre y del Hijo de continuar su obra preciosa aquí en la tierra, desde la ascensión del Señor Jesús. Él, después de 10 días de haber ascendido a la diestra del Padre, envió el Espíritu Santo. Entonces, quiero que inicialmente nos tengamos en esta frase. Hay 3 frases aquí claves en este pasaje que vamos a leer hoy. Esta es la primera. Os conviene que yo me vaya. Si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, que hay una condición para que el Espíritu Santo sea derramado y para que el Espíritu Santo sea dado de parte del Señor. Y eso es lo que me... Capítulo 7 del Evangelio de Juan. ¿Cuál es el requisito para recibir el Espíritu Santo? Tanto dentro de nosotros, o ponemos otras evidencias como el haber recibido el Espíritu Santo, pero solamente hay otras evidencias, pero solamente hay un requisito para recibir el Espíritu Santo. Dice 7:37. En el último y gran día de la fiesta, ahí estaban las últimas 3 fiestas del que el Señor instituyó para el pueblo de Israel, que era de la fiesta de los tabernáculos. Ya en el último y gran día de la fiesta, ya estaban cerrando ya el ciclo de la fiesta. Y estas fiestas, el Señor las instituyó. Ahora en Cristo ya celebramos las que son fiestas todos los días de nuestra vida por la fe. Porque Cristo es nuestra ahora Pascua. Cristo es nuestra fiesta, porque Cristo es Pascua. El Espíritu de Cristo de el Espíritu de Cristo, siendo Cristo anunciado. Cristo anunciado, aunque ya somos perdonados de nuestros pecados por toda la eternidad, ya la vida de Dios de nación a vida eterna. Pero el Señor es sacerdote de la diestra del Padre, por eso la fiesta de la expiación o del Yom Kippur, que hay un sacerdote a la diestra del Padre que intercede por nosotros. ¿Y en base a qué? A la sangre derramada, a su propia sangre derramada. Pues nosotros constantemente somos limpiados por la sangre del Señor. Y está la fiesta de los tabernáculos. Fiesta de los tabernáculos de las cabañas, que nos anuncia que somos peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. De la fiesta que nos habla de la espera. Estamos aquí esperando la segunda venida del Señor. Porque ya después de la venida del Señor viene el establecimiento del reino milenario, valga la redundancia, durante 1000 años, aquí en la tierra aún, del Señor con sus hijos vencedores sobre las naciones que queden, después de toda esa catombe, después del Armagedón.
Y después ya, ahora sí viene lo definitivo, porque aún en el milenio se va a celebrar la fiesta de los tabernáculos en el pueblo de Israel. Ellos van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. El pueblo del Señor, o sea, Israel, y también sus hijos que están ahí. Es la única fiesta que se va a celebrar durante el milenio, y eso tiene su significado, porque el milenio aún no es lo definitivo es el cielo nuevo y la tierra nueva, porque en el Señor Jesús las cosas viejas ya pasaron todas, y aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús, y eso lo disfrutamos ya desde ahora, aunque la aplicación total va a ser allá en el cielo nuevo y la tierra nueva, y en la nueva Jerusalén como la capital del universo, donde no entrará ninguna cosa inmunda. Amén. Pero mira qué precioso todo, cómo va hacia una consumación, pero ya todo eso está contenido en Cristo. Pero lo de Cristo mismo, el Padre puso todo en Cristo, y lo de Cristo mismo, que es lo del Padre y lo del Hijo, ahora fue puesto en el Espíritu para darnos a la iglesia como un don en nuestro espíritu. Y de allí debemos nosotros tomar, lo que va a decir aquí el Señor, tomar como un río de agua viva. Y vamos a ver el requisito para recibir y para disfrutar constantemente del Consolador, del Espíritu de verdad. Dice acá, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. O sea, al Señor Jesús no lo tuvieron en cuenta. 7:37. Al Señor Jesús no lo tuvieron en cuenta. Y Él estaba ahí escondidito, aunque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estuvo escondidito. Pero ya al final, ya todos cuando acabaron su propia fiesta, cuando ya todos ya acabaron ese ciclo de las 7 fiestas en esa ocasión, ahí ya todos terminaban cansados de sus fiestas, porque esas fiestas señalaban hacia Cristo, que Cristo es la plenitud de todas estas fiestas, el cumplimiento de las fiestas y nuestras celebraciones en la fe, perpetuamente en Cristo Jesús. Entonces el Señor Jesús ahora sí se puso en pie. Ahora sí se puso en pie y dice, y alzó la voz, gloria al Señor, hermanos, porque habían muchas voces. Pero aquí el Señor Jesús se puso en pie, aleluya, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y alzó la voz para que lo escucharan, diciendo, si alguno tiene sed, hermanos, es decir, que a pesar de que habían celebrado todas las fiestas, estaban con sed, estaban vacíos, no estaban todavía entendiendo lo que había detrás de esas fiestas, lo que anunciaban las fiestas. Y las fiestas, claro, nos anuncian algo importante. Una fiesta, lo que se quiere hacer en una fiesta es recordar algo importante. Por ejemplo, la independencia, ¿cierto? Hay un día de independencia de los diferentes países. Entonces, en ese día se recuerda el día de la independencia, un ejemplo. Entonces, cada fiesta nos anuncia algo y celebramos algo. Ahora nosotros celebramos todos los días en Cristo Jesús todas estas 7 fiestas. Porque ese ciclo de 7 fiestas nos recuerdan la plenitud de la obra de Cristo a favor nuestro. Cada fiesta nos señala hacia un aspecto de la obra del Señor Jesús, y que para la iglesia ahora es un disfrute. Y ahora no tenemos que darle 7 vueltas al monumento, estaban dándole cabezazos al muro de los lamentos, nada de eso. Ahora es por medio de la fe, por gracia. Gracia es el don inmerecido de Dios. Eso es lo que significa la palabra gracia, un regalo, el don inmerecido de Dios. Entonces, de parte de Dios ya Él nos dio a su Hijo como el don. En Él están contenidas todas las clases de bendiciones espirituales. En Cristo están contenidas. Amén. Pero ahora nosotros lo recibimos por medio de la fe. Por eso dice, por gracia, por medio de la fe. O sea, el medio es la fe. ¿Y la fe qué es? Es recibir. La fe ni siquiera es hacer fuerza y esperar a ver si tú sudas y tú sientes si eres merecedor o no. Nunca vas a ser merecedor en ti mismo. Nunca vamos a ser merecedores de nosotros mismos. Por eso el Cordero, por eso la provisión, por eso el sustituto. Pero además de ser el sustituto, además del Señor darse como sustituto, ahora se nos dio para meterse dentro de nosotros, para habitar y para suplirnos continuamente de Él y fortalecernos y nutrirnos en Él. Entonces, hay que disfrutar al Señor, hay que celebrar la fiesta todos los días en Cristo, cada vez que le invocamos. Y aunque no nos diéramos cuenta, estamos celebrando a Cristo, pero ojalá que nos demos cuenta. Dice entonces, aquí, diciendo, si alguno tiene sed, al Señor nos abra los ojos para ver esto, amados.
porque podemos ir al culto, pero salir con sed. Debemos tomar el del propio Señor, constantemente. Y claro, no solamente en la reunión o en el culto, sino todo el tiempo. ¿Sí? Venga a mí. Ah, la respuesta, ¿cuál es? Venir al propio Señor, amados. Al propio Señor. Y beba. Y beba. Venir a Él y beber. El que cree en mí, ah, mira la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el requisito? Un requisito es creer. El que crea en mí, como dice la Escritura, desde adentro correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Será que dice los que cumplieran con estos estatutos del movimiento cristiano tal y pascual? No, los que creyesen en Él. ¿Será los que tienen PhD en teología? No, los que creyesen con una fe sencilla, clara, honesta, confiando en Él, confiando solamente en el propio Señor. Amén. Entonces dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Sí, dice acá. Dice, ¿por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea que, ¿cuál era el requisito para que descendiera el Espíritu Santo? Que el Señor Jesús fuera glorificado. Porque es que a veces, hermanos, nos ponen en la justicia propia. Tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que darle las 7 vueltas, tiene que... Y no, hermanos, el requisito es que el Señor Jesús fuera glorificado a la diestra del Padre. Y yo pregunto, ¿ya fue glorificado el Señor Jesús? Hace 2000 años. Ahora ya el Espíritu Santo ya vino, y ahora, ¿cuál es el otro requisito ya después de que el Señor Jesús haya sido glorificado y haya sido derramado el Espíritu? Creer. No hay otro requisito, amado. Amén. Ahora vamos a leer en Hechos de los Apóstoles, que nos complementa esto. Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Aquí viene hablando del apóstol Pedro en este discurso, de las profecías acerca del Señor, cómo se cumplió todo en Él. Y aquí ya en el verso 32, habiendo hablado ya del ministerio terrenal del Señor, cómo el Padre ungió con poder al Señor Jesús y toda la obra del Señor. En el verso 32 dice, a este Jesús resucitó Dios. Mira, vamos a ver cómo la base es la resurrección y ascensión de Cristo. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya para enviaros el otro consolador. Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos de la resurrección de Cristo. Los que estaban ahí presentes eran testigos oculares de la resurrección del Señor. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, o sea que el que recibió la promesa del Espíritu Santo fue el Señor Jesús, ¿sí? Porque el Señor Jesús estaba esperando este momento para poder derramar el Espíritu Santo. El primero que recibió esa promesa fue el Señor Jesús, ¿sí? Él era el que esperaba esto para nosotros, amados. Él era el que más lo anhelaba. Entonces, el Señor Jesús vino para morir por nuestros pecados, para entregar su vida en expiación por nuestros pecados. Pero no solamente para eso, porque eso es solamente la parte por fuera, digámoslo así, la parte jurídica que le debíamos a Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados, éramos culpables. Pero ahora el Señor Jesús se presentó como el sacrificio, el sustituto. Él se puso en lugar nuestro y la ira de Dios cayó sobre el Cordero, sobre el Señor Jesús. Pero además el Señor tenía que hacer algo más. Era meterse dentro de nosotros, hacer su obra dentro de nosotros. Por eso cuando el Señor Jesús hablaba con los apóstoles antes de su ascensión, ellos le preguntaron al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel ahora? O sea, ellos pensaban que la cosa era ya listo, nos va a dar el poder a nosotros a gobernar. Pero imagínense, estos hermanos, allí los apóstoles gobernando en su condición como estaban ahí, hermanos. Qué tiranía, peor que la de Roma.
peor que la de Roma. Hermano, entonces dice, no, solo el Padre sabe los tiempos y las sazones, están en la potestad del Padre. Pero recibiréis poder cuando hayáis recibido el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí sigue diciendo, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque es que el Espíritu Santo no viene por sí solo, sino que procede del Padre y del Hijo. Y viene en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo. Y el Hijo lo envía en el nombre del Padre y el Padre lo envía en el nombre del Hijo. Amén. El Espíritu Santo procede tanto del Padre y del Hijo, no viene solo ni se representa a sí mismo, sino que representa al Padre y al Hijo. Y toma todo lo del Padre y lo del Hijo y nos lo comunica a nosotros, para que sea un disfrute para nosotros. Porque esa es la vida cristiana, hermanos. La vida cristiana es Cristo en nosotros. Esa es la vida cristiana. Y para eso necesitamos de la operación de su Espíritu en nuestra vida. Pero estamos viendo entonces, el requisito es la fe. La ascensión de Cristo para que fuera derramado. Y ya fue derramado ahora nuestra fe para recibirlo. Tanto adentro como afuera, como cobertura también, las dos cosas. Amén. Dice entonces, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que es Jesús quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, que los que estaban ahí, los 120 que recibieron el Espíritu Santo inicialmente ahí en Pentecostés, no lo recibieron porque fueran buenos. No. Ellos habían, y el pueblo de Israel habían entregado al Señor Jesús. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es el doble aspecto que recibimos desde un comienzo de nuestra vida cristiana. Y hermanos amados, el que necesitamos toda la vida de nuestra vida. La sangre del Señor es la que nos limpia y el Espíritu Santo para que Él pueda morar en nosotros, vivir en nosotros, darnos a conocer al propio Señor, poder recibir lo que viene de parte del Señor y poder andar en Él. El don del Espíritu Santo. Entonces, en estos dos pasajes podemos ver cuál era ese requisito. Volvamos a Juan 16. Porque dice, os conviene que yo me vaya. 16:7. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces vamos a ver en este pasaje aquí inicialmente dos aspectos del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo, tanto en los incrédulos como en los creyentes. Entonces inicialmente, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice, y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu del Señor, convencerá al mundo. Mira, eso es tan importante. Es el Espíritu Santo el convence, amados. Y mira que es muy importante que Él trabaja convenciendo, Él no obliga. El Espíritu Santo nunca te va a obligar, pero sí te va a convencer. Sí trabaja convenciendo. Convenciendo. Aquí no está diciendo que te regenera antes de que tú creas, como dicen algunos. La Biblia no dice eso, dice, al que creyera en Él, nacerá de nuevo, parafraseando aquellos pasajes. O sea, el que nace de nuevo es porque ha creído, le recibe. Pero el Espíritu Santo sí viene inicialmente convenciendo al mundo. Entonces Dios no es un dictador. El Padre no es un dictador, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Pero el Señor sí viene para convencernos. Y ya nosotros tenemos la responsabilidad de recibir. Entonces, el Espíritu Santo dice que
convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Porque ahí se ve la evidencia de la justicia del Señor Jesús por medio de la resurrección de los muertos del Señor. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Fue juzgado en la vida humana del Señor Jesús. En la carne del Señor, Satanás ya ha sido juzgado. Y mira que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan, por ejemplo, ahí en Génesis 1. Dice ahí en Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en nuestra versión, algunas de las versiones que tenemos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero mira que el Señor claramente en Isaías dice que el Señor no creó la tierra desordenada ni vacía. El Señor no hace nada desordenado, ni mucho menos vacío, porque Él lo llena todo. Y eso tiene una razón. Hoy no vamos a entrar en muchos detalles, pero por lo menos para ver esa ilustración de cómo el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Sobre las aguas. Y dice la palabra del Señor que las aguas representan multitud de pueblos y de muchedumbre. Eso significan las aguas, o sea, el mundo. Eso es lo que significan las aguas. Así como el agua significa la palabra del Señor, en algunos casos significa la muchedumbre de pueblos. ¿Sí? Pero quiero hacer una pequeña anotación, que aquí donde en nuestras versiones dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, la palabra no es estaba. Cuando tú revisas con cuidado en los textos hebreos, porque tú sabes que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la palabra hebrea es ayetá, que quiere decir llegó a ser o se convirtió. ¿Sí? O sea, la palabra ayetá, o sea, que algo que toma una condición que antes no tenía. Un ejemplo, hay varios ejemplos, pero uno, digamos, clásico y muy sencillo de entender, es el caso de la mujer de Lot. A ellos saliendo de Sodoma y Gomorra, que fueron librados de allí cuando iba a caer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, se les advirtió que no voltearan a mirar porque o si no se convertirían en una estatua de sal. Pero la mujer de Lot se volvió y se convirtió en una estatua de sal, o llegó a ser una estatua de sal. Es decir, ella no era una estatua de sal, ella era una mujer de carne y huesos, un ser humano normal. Pero al volverse a mirar a Sodoma y Gomorra, ahí llegó a ser una estatua de sal. ¿Sí? O sea, la palabra es llegó a ser, ahora tomó una condición que no tenía antes. Y eso es lo que dice acá. Y la tierra llegó a ser o llegó a estar desordenada y vacía. Y eso fue lo mismo que sucedió con el ser humano en la caída. Quedó desordenado, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza para que el hombre gobernara juntamente con Dios, de la mano del Señor. Pero el hombre desobedeció a Dios, le dio la espalda a Dios y cayó en pecado. Y la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Sí? Les quedó en un desorden porque el Señor quería que el hombre tomara del árbol de la vida y que su vida, la vida divina, entrara en el hombre, llenara el espíritu del hombre y desde el espíritu del hombre, Dios gobernar por medio de su Santo Espíritu. Gobernar, enseñarle, revelarse al hombre, enseñarle, formarse. ¿Sí? Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 3 que él rogaba delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que fuésemos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu. Es decir, que la verdadera obra de Dios comienza fortaleciéndonos con poder en nuestro hombre interior. Ese hombre interior es nuestro espíritu, el espíritu humano, el espíritu que Dios creó en nosotros. ¿Sí? Entonces, allí, desde que recibimos al Señor, el Espíritu Santo viene y se une al Señor, como dice 1 Corintios 6:16. El que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Y el Espíritu mismo, y en Romanos 8:16, dice que el Espíritu mismo en mayúsculas, es decir, el Espíritu Santo, que es Dios eterno, juntamente con el Padre y el Hijo, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, por eso en minúscula, porque es el espíritu creado del hombre. Ustedes saben que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. El ser del hombre es tripartito, ¿sí? Tenemos un espíritu donde ha venido a morar el Espíritu Santo para revelarse a nosotros desde nuestro interior. Por eso dice, desde el interior. Pero el enemigo quiere enredarnos con las cosas de afuera, ¿sí? Con las cosas de afuera, con los sentidos naturales, y que eso gobierne el ser del hombre. Pero nosotros debemos aprender a ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios desde nuestro interior. Amén. Entonces la gente muchas veces está buscando el sentir por fuera, ¿sí? Sentir como algo por fuera, sentir, y le gusta caerse a la gente y hacer cosas y que se le paren los pelos y sentir por fuera cosas. Pero el Señor lo que quiere es que tengamos el testimonio interior del Espíritu Santo fluyendo como ríos de agua viva para así vivificar y regar nuestro ser. Amén. Regar nuestra vida, nuestra alma y aún vivificar nuestros cuerpos mortales, amados. ¿Sí? Vivificarnos, enseñarnos desde adentro, nutrirnos y alumbrarnos Él mismo. Entonces, en la medida que el Señor va ganando el resto de nuestro ser, nuestro mismo espíritu va siendo fortalecido, porque a veces no se anda en el espíritu, hermanos. Y cuando no se anda en el espíritu, hay un espíritu débil. Por eso Pablo le dice a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, que es la última epístola que escribe Pablo. Y ya Timoteo era también un obrero experimentado, un siervo del Señor. ¿Y sabes cómo se despide Pablo en esa epístola? Timoteo, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Y uno diría, oye, pero ¿cómo así? ¿Acaso Timoteo ya no tenía el Espíritu Santo dentro de él? ¿Ya el Señor Jesús no moraba dentro de él? Claro que sí. Pero ¿será que el Señor Jesús gobierna, está fortaleciendo, estamos atentos a nuestro hombre interior constantemente? ¿O nos estamos dejando distraer por muchos decires y sentimientos y posiciones y cosas? ¿O estamos atentos adentro, hermano? Y en esto hay que poner mucha atención. Porque el diablo sí es experto en confundir, inclusive las mentes y eso. Si estamos atentos a lo de afuera, de afuera hacia adentro actúa el diablo. El Señor actúa de adentro hacia afuera. De adentro, o sea, que no estés buscando, como a veces digo a los hermanos, no estén buscando pispirispis por afuera, porque se le viene un pispirispis de esos demoníacos y te pueden engañar, pero el testimonio del Espíritu es vida y es paz. Amén. Allá adentro donde recibes el testimonio, porque hay un testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Entonces a veces de pronto se nos acostumbra por ciertos medios donde de pronto hemos sido formados, voy a recibir un testimonio del Espíritu, que empecé a temblar en la reunión. Entonces yo, bueno, vaya, tómese la temperatura porque de pronto puede ser un escalofrío, ¿no? Y digo, bueno, sí, a veces hay cosas así, pero nunca busque sentir, o sea, esa no es la evidencia del Espíritu, ¿sí? Puede ser que un día se te movió la butaca o algo, bueno, está bien, pero lo importante, hermanos, es que el Espíritu empiece a fluir y te riegue y te renueve tu vida, hermano, para que vayamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Eso es lo más importante. El Espíritu Santo, Él da dones, pero aquí no estamos hablando de los dones del Espíritu Santo inicialmente, estamos hablando de lo principal, que es de la enseñanza del Espíritu, del testimonio del Espíritu, para que los dones se puedan ejercer representando el sentir del Espíritu Santo. Amén, amados. No se niegan los dones. Yo los creo, porque están en las Escrituras y los he experimentado, casi todos. Los he experimentado en algún momento de mi vida, ¿sí? Uno u otro, según la necesidad del Espíritu nos va capacitando. Pero lo más importante es la formación, que todo sirva, por eso dice que todo sirva para edificación. Y la edificación de la iglesia es la formación de Cristo en el creyente, amado. Esa es la verdadera edificación de la iglesia. Amén. Discúlpeme que diga a veces esas frases, no es una burla, sino es un cuidado para que el enemigo no nos distraiga con cosas secundarias. Porque el diablo sí es experto en enredarnos en cosas secundarias y hasta religiosas y místicas. Pero debemos de ser dirigidos hacia el centro.
El centro es Dios en Cristo, Dios conocido en Jesucristo, a través de la palabra del Señor, porque el Espíritu da testimonio de la verdad, de la palabra del Señor y de Cristo mismo, quien es la verdad. Amén, amados. Entonces, esto es muy importante que desde un comienzo lo tengamos en cuenta. Entonces, el Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior, ese hombre interior es nuestro espíritu. Y empieza a fluir con un río de agua viva, como por la fe, créele. Créele, porque el diablo siempre te va a poner en la obligación, tienes que hacer esto y esto para recibir la bendición del Espíritu. No, créele al Señor. Ya empieza a fluir el Señor como río de agua viva, o sea, el Espíritu Santo, desde nuestro interior. Y vivifica nuestro ser, refresca nuestra alma, alumbra nuestro ser, nuestros pensamientos empiezan a acomodarse de ese desorden, porque nuestros pensamientos a veces parecen potros salvajes, y si nuestros pensamientos son potros salvajes, nuestros sentimientos y nuestras reacciones van a ser siempre potros salvajes. Entonces el Señor viene a ordenar lo que quedó desordenado, y entonces el Señor gobernando, ordenando nuestro ser, porque el hombre, mira, el hombre cómo está, ni siquiera le pone atención al alma, sino al cuerpo. ¿Sí? El que debía gobernar era el Señor desde nuestro espíritu, y nosotros siendo fortalecidos en espíritu por el propio Señor, por su vida divina. Y el alma, ser como decir así, el administrador, el mayordomo, y el cuerpo el siervo. Pero ahora resulta que al espíritu lo mataron, le dieron una patada y lo mataron. El alma quedó esclavizada a los deseos, a las concupiscencias de la carne. Ese es el desorden. Y vacío porque el hombre fue diseñado, fue hecho con un diseño particular para contener la presencia y la gloria del Señor. Entonces ahí es donde viene el Espíritu Santo convenciendo para venir a morar en nosotros cuando le recibimos y empezar a ordenar lo que quedó desordenado y vacío por causa de la caída. ¡Aleluya! Entonces dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, inclusive en el hebreo. Yo no soy experto en hebreo, ¿no? Sino que ahí el Señor y con las uñas me ha ayudado, o sea, con mis uñas, no las del Señor, las mías, poco a poco, a ir algunas cosas claves. Pero bueno, lo importante es el significado espiritual, el aprovechamiento espiritual. No dárselas uno ahí que no. Lo importante es el Señor. Entonces, ahí da el sentido, cuando dice que se movía sobre las aguas, da el sentido de que estaba revoloteando, así como cuando la gallina está cuidando los polluelos para que sobre los huevos y los polluelos para que se forme y crezca sano y fortalecido. Por eso dijo el Señor, Jerusalén, Jerusalén, ¿sí? Que rechazas, apedreas y matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y tú no quisiste, ahí está la clave. Tú quieres. Dice que el Espíritu convence, no obliga. El Señor dice, el que quiera, venga y beba, el que quiera, gratuitamente, es gratis, pero tú debes querer decir, Señor, yo quiero más, yo quiero beber de ti. Y no te pongas triste si no sentiste nada, no, porque no es por el sentir, es por la fe. Y el Señor opera, amados. Amén. Ahí el Señor opera. El Señor opera. Usted no empiece, no está esperando el sentir o algo, o si no vas a terminar cansado como eso a la séptima fiesta, el último día, cuando el Señor tenga que pararse en nuestra vida y alzar la voz y decir, si alguno tiene sed, pero se siente satisfecha. Ay, Señor, ya el viernes me siento como mundanito, gracias a Dios, mañana es el culto del sábado, entonces, no, hermano, entonces vengo a recargar baterías. ¿Cómo que a recargar baterías? Si es que la batería la tienes adentro y el recargador lo tienes adentro, la fuente de agua viva que es el propio Señor Jesús. No, hermanos. Y por eso la condición de inmadurez del cuerpo de Cristo. Porque no se conoce ese fluir precioso y suave del Señor, y a veces amonestador también, pero esa amonestación es para llevarnos a las aguas de reposo. ¿Cómo somos pastoreados sino en las aguas de reposo? Dice en el Salmo 23, que habla del Señor como nuestro pastor, que nos pastorea en aguas de reposo. Pero si estamos en la agitación nuestra y en la cosa y tratando por fuera y tratando de que, porque hablo en hebreo y repito Jacodés y no sé qué y cosas así, entonces por eso el Espíritu me va a alumbrar y me va a alumbrar. Ay, Señor Jesús, no sea que se te caiga una lámpara en la cabeza y quede bien alumbrado. Ay, hermanos amados, Señor, tenga piedad de nosotros, porque nos gusta al ser humano sin el Señor, le gusta el teatro. Entonces que el Señor gobierne
en nuestros espíritus y en nuestros corazones. Amén. Esto es muy importante, amados. Muy importante. Recibir el testimonio y la enseñanza del Espíritu Santo a través de la palabra. Por eso en las otras consideraciones ya hemos hablado de la palabra. Hoy vamos a avanzar. ¿Amén? No es que no se tenga en cuenta, sino que ya lo hemos considerado y hay que avanzar con ayuda del Señor un poquito. Pero entonces es muy importante que tú sepas que dice, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Es gratis, es un don, es por gracia. Pero hay que venir y beba. Hay que querer. Hay que saber que necesitamos del Señor. Pero a veces nos sentimos satisfechos con las migajas o con cosas que a veces ni siquiera son migajas, sino lo nuestro propio. Y no, yo no tengo sed, no. Hay que tener sed. Parece una contradicción. Tener sed, pero a la vez estar satisfechos. Estar satisfechos solo en el Señor, y Él nos satisface Él mismo, pero al mismo tiempo saber que necesitamos estar bebiendo continuamente de Él. Ya Él se nos dio y Él no se va, porque dice que vendrá para siempre, dice, y enviaré el Consolador para que esté con vosotros para siempre, no es que se va y se viene. Y en eso a veces en los gimnasios hay que cambiarlo un poquito, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, hermanos, vamos a cantar el cántico 385. Oh Señor, fluye de dentro de mí, aleluya, tú fluyes, Señor, aleluya, tú fluyes. Ahora, hermanos, el cántico 83. Ven Espíritu de Dios, lléname. Entonces, ¿a fin que está o no está? Entonces, el cántico como que no representa al Señor. ¿Sabes cómo se le puede decir a esos cánticos? Mata fe. Hermanos. Amén. Amén. Parece que es como a veces más bíblico aquel que cantábamos, de pronto los que pasamos por ciertos lugares, dice, como río de agua viva, y el mi ser, aleluya, gloria a Dios. Ese es el de la fe, a ver, el Espíritu te imprime esa alegría de Él, ¿eh? Allá en tu interior, aunque por fuera la cosa no esté tan fácil, pero hermanos, te imprime de alegría, amén. Entonces, hermanos, por ejemplo, en las relaciones familiares. Entonces escriben en el libro 7 pasos para un matrimonio feliz, ¿no? Que venían hablando los hermanos dando consejos de un matrimonio feliz ahí en el vehículo. Entonces, hermanos, si después hace los 7 pasos y nada. Y nada. Pero resulta que después, bueno, los 5 pasos, para que no sean tantos, porque son muchos. 3 pasos, 2 pasos, hermano. Lo único es invocar al Señor para que nos vivifique y nos ayude. Amén. 10 pasos para tener hijos ejemplares. ¡Ay, Señor! ¡Ten piedad! Como si nuestros hijos fueran ángeles gloriosos. Son hijos pecadores que nacieron en Adán y ahora tienen que nacer en Cristo para que el Señor empiece una obra, una operación. Pero es que a veces nos ponen en la religiosidad, en la obligación. Y hermanos, lo único es la gracia y el poder de Dios. Pablo tuvo que tener aún en su vida esta sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que dejara de confiarse en sí mismo, porque pues que Pablo era un personaje, Pablo era, según la ley, correcto. Pero hermanos, dice para que no nos confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que tiene el poder aún de resucitar a los muertos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de sacar al hombre aún de la peor condición. La muerte ya es lo último. La paga del pecado es la muerte. Y si Él es capaz de resucitar a los muertos, el Señor, por su Espíritu, ¿acaso no es capaz de renovar nuestra vida y empezar a ordenarla y de llenarla de su presencia? ¿Cierto? Pero si no estamos atentos al Espíritu del Señor, pues hermanos, ¿cómo vamos a estar llenos del Espíritu? Si siempre estás hablando de la telenovela, del partido de fútbol, echando chisme y cosas. Pues hermano, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, sed llenos del Espíritu Santo. Que se cree, no vamos al culto de descendimiento del Espíritu Santo los miércoles y allá me pone la mano y descendió y salió. Y que no, constantemente invocando al Señor, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Porque es que el Espíritu Santo no está saliendo y entrando. Ya está dentro. Ahora debes acudir al Señor de todo corazón, amado. ¿Acaso yo me pregunto a mí mismo, ¿acaso el Señor no es suficiente, amados?
es suficiente. Amén. Entonces, acudamos a la suficiencia de Cristo. A la suficiencia. Pero recuerda, el Señor te convence, no te obliga. No te obliga. El Señor no es un dictador, el Señor no es Maduro. No, el Señor no es los Castro. No. El Señor es el Señor y Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El Señor no es Stalin, no, nada de eso. No. El Señor es el Señor, Él es un caballero. Amén. Entonces, invocar el nombre del Señor, estar en su presencia, meditar en su palabra, no de una manera religiosa, sino meditar en Él, meditar. Hay un hermano que trabajaba conduciendo un bus en una ciudad grande, en una mega ciudad de varios millones de habitantes. Y ustedes saben, esas ciudades son estresantes y para un conductor de bus no es nada fácil. Oye, hermano, pues resulta que este hermano ha compuesto unos cánticos tan preciosos. Parecen a veces casi bajados del tercer cielo. ¿Y sabes cuándo los compone? Cuando está manejando el bus, hermano. Hay que invocar al Señor para que nos ayude. Amén. Ahí estamos, con la ayuda del Señor, aprendiendo de Él, ¿verdad? Cuando se nos machuque el callo, Señor, ahí gloria a ti, Señor, te bendigo. Aleluya, cuando nos machuquen el callo. Ese es el Señor formando en nosotros. Pero si estamos siempre exigiendo, pues hermano, ahí es muy complicado. El propio Señor no exigió, Él se entregó. Señor, me ayude. Yo lo estoy diciendo porque necesito esta lección, aprenderla más, ¿no? Dice ahí, ¿no? Entonces el Señor convenciendo, ordenando. Entonces el Señor dice, y las tinieblas se movían sobre el abismo, o sea, el abismo que representa toda esa inmundicia allá abajo. Las tinieblas, ¿sí ves? Las tinieblas. Porque el infierno, ¿qué es, hermanos? Es muerte, oscuridad y muerte. En cambio, el reino del Señor es vida y luz. Aleluya. Fluyendo como ríos de agua viva para alumbrar. Pero entonces ahí es cuando el Señor dice, cuando se mueve el Señor en nuestra vida, ahí el Señor dice, y habló el Señor y dijo, sea la luz. Ahí viene la palabra del Señor, con el toque del Espíritu y nos alumbra, sea la luz, y fue la luz. Y el Señor ahí empieza a restaurar todas las cosas, así como el Señor empezó a restaurar aquello que fue afectado por la caída de Satanás y la tercera parte de los ángeles que afectó el universo. El Señor empieza a trabajar en nuestra vida. Entonces dice aquí en el verso 12, ¿no? Aún tengo muchas cosas que deciros. En el 8, en el 9 y en el 10 habla cómo el Señor convence al mundo. Pero ahora viene a hablar de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Aún tengo muchas cosas que deciros. Porque a veces decimos, no, yo ya me estudié la teología sistemática de Lewis Sperry Chafer, la de Charles Hodge, la de Charles Ridley, yo ya no necesito. Ay, hermano, el Señor tiene mucho que decirnos todavía. Amén. Porque lo del Señor es un pozo profundo de agua de ría viva, de un nacimiento constante, limpio y cristalino. A veces tú vuelves, el Señor te vuelve a hablar un versículo que lo leíste desde el primer día, reconociste al Señor y el Señor lo renueva, lo vivifica, lo entiendes espiritualmente. Amén. Más y lo disfrutas. Y ahí el Señor te edifica. Entonces dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. O sea, si por fuera, no, era de otra manera, era por dentro. Primero limpiándonos, perdonándonos, y ahora derramando el Espíritu, morando por su Espíritu Santo en nosotros, y empezando a brotar como río de agua viva, ahí nos va capacitando para sobrellevar, de a poquito, de a poco, de a poco, de a poco. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aleluya, Él os guiará a toda la verdad. Mira que el cuerpo de Cristo debe saber algo que se llama en la Biblia toda la verdad, el pleno conocimiento de Dios. Eso lo habla mucho también el apóstol Pablo, también lo habla Pedro.
el pleno conocimiento de Dios, porque el Espíritu Santo está conduciendo a la iglesia ya 2000 años, trabajando con la iglesia, conduciéndonos hacia toda la verdad, hasta la venida del Señor. Y aún durante el milenio, hacia el cielo nuevo y la tierra nueva, que es la consumación ya total del plan de Dios y del propósito eterno de Dios. Entonces, es el Espíritu el que nos va conduciendo hacia toda la verdad. Hacia toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Aquí vemos que es una guianza, la guianza del Espíritu. Y si hay una guianza es porque hay un camino que recorrer. Porque Él no hablará por su propia cuenta. Mira qué precioso el Señor. El Espíritu Santo no se representó a sí mismo. Y mira que el propio Señor Jesús dijo, es necesario que me vaya. O sea que el Señor Jesús confiaba más en la obra del Espíritu Santo en que Él se quedara aquí. Dijo, no, es necesario que me vaya. ¿Sí? Ahora no me entienden, se han entristecido. En ese momento los apóstoles se entristecieron, pero es necesario que me vaya. Pero el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Habíamos leído que Él glorificaría al Hijo, ¿sí? Y el Espíritu Santo ¿a qué nos lleva? A confesar e invocar al Señor. Amén. Qué noble el Espíritu Santo, parece que se escondiera, aunque está tan presente ahí, operando. Pero pareciera que se escondiera, porque no se glorifica a sí mismo. ¿Sí? No se glorifica a sí mismo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ay, qué precioso. Qué precioso. Y vuelve a decir, Él me glorificará. Aleluya. Ah, hermanos, el Espíritu Santo viene para glorificar al Hijo. Eso hay que insistirlo. La gloria del Señor Jesús en todos sus niveles. El Espíritu Santo nos empieza a abrir los ojos en cuanto a la eternidad del verbo de Dios. Antes lo leíamos en el comienzo, era el verbo para una lora mojada repitiendo Juan 1:1, ¿no? El Señor te empieza a abrir los ojos y ver la gloria del verbo eterno. Que Cristo estaba juntamente con el Padre de la eternidad y conocerlo como Dios, increado, eterno, juntamente con el Padre. Y empieza a glorificar al Hijo. Después en la obra de creación, porque el Hijo participó en la obra de creación. Participa allí. Qué precioso. También en la obra de redención, glorificarlo. Ahora en la obra de edificación de la iglesia. Luego en el juicio. ¿Sí? Luego en el milenio. Luego en el juicio del trono blanco después del milenio. Luego en el cielo nuevo y la tierra nueva. El Espíritu Santo empieza a glorificar al Hijo en todos sus aspectos y niveles, y la iglesia empieza a tener un entendimiento más claro, más pleno de quién es el Señor Jesús. Esa es la verdadera edificación de la iglesia. Cristo es la roca, Cristo es la piedra del ángulo, y Cristo es el que llena toda la casa, para que Cristo sea el todo y en todo. Ese es el misterio escondido que ahora ha sido revelado, Cristo en vosotros. Y eres la esperanza de la gloria. Y en eso era que se afanaba el apóstol Pablo anunciando a Cristo, ¿bien? Para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Allí, porque la perfección está en Cristo. Ahí está. Entonces dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. ¿Cómo los glorifica? Porque tomará de lo mío. Es decir, que el Espíritu Santo toma toda la conquista del Señor Jesús, la conquista del Hijo de Dios que se hizo hombre y conquistó como hombre, venció como hombre. Entonces el Espíritu Santo toma lo del Hijo y dice, y os lo hará saber. Amén. Os lo hará saber, experimentar, conocer, entender, disfrutar, experimentar en Él. Amén. Entonces pensamos, si Él me glorificará, porque se van a caer al piso. No, hermanos. Él me glorificará porque tomará de lo mío. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. O sea, el Padre
puso todo en las manos de su Hijo. Y ahora el Padre y el Hijo, por el Espíritu Santo, lo transmiten a la iglesia. Mira el contenido de la iglesia, amados hermanos. Es un contenido preciosísimo. Dice, y os lo hará saber. Quiero terminar con un pasaje en 1 Corintios, amados hermanos, por el día de hoy. Terminar allí en 1 Corintios capítulo 2, desde el verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Ese nosotros es la iglesia. Amén, es un hecho. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿cómo? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo. O sea que la iglesia debe ir hacia la madurez, amados. Esa es la madurez de la iglesia. Mira lo que había dicho en el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Porque a veces el enemigo engaña ya cuando las personas son salvas y empiezan a conocer del Señor. Hay otra manera de engañar porque el enemigo no quiere que la iglesia madure ni crezca, porque así es que Satanás va a ser aplastado bajo los pies de la iglesia también. Entonces impide, quiere o pretende o quiere impedir el avance de la iglesia, la madurez de la iglesia. Que algunos dicen, no, es que yo conozco a Cristo y Él crucificado y punto y ya. Pero dice Pablo, no es suficiente. Esa es la base. A partir de ahí, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, o sea, que estaba escondida en Dios. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos. El Señor, ya mira el cariño del Señor, lo que tenía en su corazón antes de crear al ser humano. El Señor preparó las cosas, nos creó, nos soportó, ahora nos salvó, nos llamó, nos salvó y ahora sigue trabajando. Mira el corazón del Señor y eso ya era lo que Él tenía desde el principio. Mira la mentira de Satanás, con que Dios os ha dicho, no sabe que si comen del otro árbol de la ciencia del bien y del mal serán abiertos vuestros ojos, conociendo el bien y el mal. Ese es el engaño de Satanás. El engaño de Satanás. Pero el Señor tenía preparada una sabiduría, la de Él, la sabiduría de lo alto, profunda de Dios, preciosa. Hay que avanzar en el Señor, en la palabra del Señor, dada por el Espíritu Santo del Señor. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios preparó antes de los siglos, ¿para qué? Mira qué precioso, para nuestra gloria. Gloria al Señor. Porque el Señor comparte con su novia, comparte con su iglesia, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ahora pasamos al 11, ya habíamos leído el 9 y el 10. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Aquí está hablando del espíritu del hombre, el espíritu creado del hombre. Hay que entender esa diferencia entre el Espíritu Santo, eterno de Dios, y el espíritu del hombre. Porque así eso nos va a ayudar en la medida que vamos conociendo al espíritu, nuestro espíritu, no el Espíritu Santo, sino nuestro espíritu y las funciones de nuestro espíritu, vamos a poder echar mano del Espíritu de Dios que está en nuestro espíritu. Amén. Entonces dice, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo,
sino el Espíritu que proviene, el que procede. Aquí el mismo lenguaje de Juan procede del Padre y del Hijo, de Dios, para que sepamos. Porque mira que a veces el enemigo se levanta, eso tanto saber, ¿cómo así? Eso no es palabra del Señor, es tanto saber y tanto estudio. No, hay que saber. Claro, con la unción del Espíritu, con la ayuda de su gracia, pero hay que saber. Hay que echar raíces profundas en el río del propio Señor. Dice, sino con las, dice, perdón, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto es muy importante, lo que Dios nos ha concedido. Es una concesión, es un don, pero debemos saberlo porque al saberlo, contamos con ello. Amén. Si no sabemos lo que tenemos, no contamos con ello, entonces no usufructuamos lo que ya hemos recibido como un don. El Señor también busca el usufructo en nuestra vida. Para eso debemos saberlo, tomarlo, amén, disfrutarlo, ¿verdad? Y que eso trabaje y se forme en la iglesia del Señor. Dice, lo cual también hablamos, si ves siempre el Espíritu y la palabra, como recordábamos ahí, no erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces el Espíritu viene a darnos, a conocer cada vez más lo profundo del Señor. Dice, lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, es decir, acomodando lo que Dios nos ha concedido con palabras enseñadas por medio del Espíritu. Y las palabras que son enseñadas por medio del Espíritu nos comunican lo que Dios nos ha concedido, aquello que dijo el Señor Jesús, porque el Espíritu tomará de lo mío, y todo lo del Padre es mío, y os lo dará a conocer, a saber. Esas profundidades del Señor, como decía nuestra hermana Madame Guyon en su libro, Experimentando las profundidades de Jesucristo. Hasta allá nos quiere llevar el Señor. Pero el hombre natural, aquí en el griego dice el hombre psíquico, el hombre que solamente se apoya es en lo suyo propio, es en sí mismo, tratando de calcular por sí mismo, tratando de explicar por sí mismo. Y claro, el Señor no nos roba la razón, la vivifica, la renueva. Amén. Y en la medida que el Señor va renovando, ¿sí?, nuestro entendimiento, vamos siendo transformados por medio de la renovación del entendimiento. Porque hay una transformación que se va operando en el pueblo del Señor. Cuando se conoce cada vez más profundamente al Señor, se contempla al Señor por su Espíritu, por su palabra, con esas palabras dadas por el Señor. Pero el hombre natural, el psíquico, no permite no percibe. O sea, hay algo que se llama la percepción espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura eso de hablar del Espíritu, de las cosas espirituales, de la percepción, de la intuición del Espíritu. Eso de la conciencia, eso, no, yo quiero es el programa religioso. Yo quiero es que todo el mundo me abrace y ya con eso estoy lindo y contento. No, está bien los abrazos, pero hermano, hay que conocer lo profunda, ser abrazados por el Señor y nos vamos a abrazar en el Señor. Yo no quiero dar el abrazo del Papa Francisco ahorita en octubre, noviembre, en esas reuniones por allá en Asís, en Italia. Esos abrazos no los quiero. Yo quiero el abrazo del Espíritu Santo. Y el apóstol Juan dijo, el que no venga con esta doctrina, hablando de la doctrina de Cristo, no le digáis bienvenido, ni lo recibáis. O si no, empezamos a ser muy pragmáticos, y ese pensamiento del pragmatismo. ¿Qué es pragmatismo? O sea, que solo lo práctico, pero hermanos, ¿pero qué práctico hay en el hombre caído? La tumba es lo más práctico para el hombre caído, ese es el fin del hombre caído. Lo práctico es conocer esto, la profundidad del Señor, porque eso es lo que nos va a capacitar para el reino del Señor. Esto es lo que va a fluir de verdad y va a dar fruto para vida eterna. ¿Sí? Por eso es que a veces suceden cosas y a veces el Señor nos permite a veces desilusiones y hasta traiciones, porque ahí se prueba y entonces dice la persona, si no ha fluido del Señor, si no ha aprendido que proviene del Señor y el disfrute del Señor, pero yo hice esto y esto, entonces hago una pataleta y me voy corriendo. Porque el favorcito tenía otra intención. Bueno, no voy a juzgar, pero de pronto yo me doy mucha vuelta, pero no voy a juzgar. ¿Sí?
Pero mira lo que hice y no me pusieron atención. ¿Cómo así? ¿Es que tú estabas haciendo para que te pusieran atención? ¿O era porque el Señor te puso? Porque María rompió el frasco de alabastro y no era para que la vieran, era para que la casa se llenara del olor de la presencia del Señor. Eso es lo que se representa. Pero Judas sí de una vez, porque claro, él como quería dar el bolsillo, había otra intención. Cuando la persona empieza a hablar mucho es de la bolsa y de la bolsa y que la bolsa y se le va a romper la bolsa. Se le rompió allá cuando vendió al Señor por 30 monedas de plata, ¿cierto? Entonces a toda hora es pendiente a ver qué se mete en la bolsa, qué se sacó en la bolsa. Claro, no estoy hablando de los hermanos diáconos encargados de eso, que no están metiendo la mano ahí, pero ustedes me entienden como Judas y dicen, no, pero es que los pobres se hubiera vendido. Claro, el pobre bolsillo de Judas. Y el Señor sabía que él era ladrón y el Señor lo amó hasta el fin. Y al final le dio un beso y le dijo amigo, y no se lo dijo de manera irónica, sino de verdad. Ese es el corazón de nuestro Señor. Pero para eso necesitamos esa perseverancia en estar atentos al Espíritu de nuestro Espíritu, que nos comunica lo del Señor, que nos convence, que nos dirige, nos alumbra. O si no, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces salimos pataleando, no, es que me hicieron esto, y entonces, ¿qué me dijo? Bueno, pero es que el Espíritu Santo, si clamas al Señor, te va a ayudar, te va a enseñar. Ay, Señor Jesús, nos va a enseñar, nos va a enseñar. Porque si el Señor Jesús confió en la obra del Espíritu, nosotros debemos confiar en la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no vino solo, sino vino con el Padre y con el Hijo, trayéndonos todo lo del Hijo, toda la victoria del Hijo. Entonces, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir. Aquí habla del discernimiento espiritual. ¿Cuánto necesita la iglesia aprender el discernimiento? ¿Qué es discernir? Es hacer diferencia entre una cosa y otra. Eso es discernir. ¿Sí? Discernir. Para eso viene la palabra como espada de dos filos y separa lo que es del alma del espíritu. ¿Sí? Y aún discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Amén. Para evitarnos dolores de nosotros mismos. Y también para discernir cómo se mueven los espíritus de las personas inclusive, para poder interceder y no ser engañados por nosotros mismos, ni por nadie, ni mucho menos por Satanás, ni por la corriente de este mundo que está operada por Satanás. Poder discernir. Entonces hay que confiar en la obra del Espíritu Santo. Confiar. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén, amados. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces el Espíritu Santo convenciendo al mundo, pero también el Espíritu Santo guiándonos hacia toda la verdad, hacia la plenitud de Cristo. Señor nos dé entendimiento. Aquí por lo menos hicimos esa lectura delante del Señor para que el Señor nos siga hablando a cada uno de nosotros, meditando en esto. Démosle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, precioso, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Sigue lavándonos profundamente con tu palabra, Señor. Por el lavamiento del agua de tu palabra. Tú dijiste que tú te presentarás una iglesia gloriosa, por eso te entregaste a ti mismo, para tú presentarte en tu venida una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, y sin cosas semejantes, Señor. Por eso tú nos lavas por el agua del lavamiento de la palabra. Lávanos, límpianos más, renuévanos cada vez más nuestro entendimiento, Señor. Transfórmanos a tu imagen, Señor. Queremos verte de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, Señor. Gracias porque tú eres el que nos conduces hacia toda la verdad. Gracias por habernos convencido y sigues convenciéndonos cada día más, Señor. Alúmbranos, Señor. Alúmbranos para poder verte y aún poder, Señor, no ser desviados y no pretender nada en nosotros mismos, sino ver
lo que es el hombre en sí mismo, Señor, lo que somos de nosotros mismos, para volvernos a ti y darle más cabida a ti en nuestra vida, más lugar a ti, Señor. Satúranos, Señor, en esta noche te ruego que tú nos limpies más y que nos des esa certeza de la fe, porque tú prometiste fluir como ríos de agua viva. Tú eres la alegría de nuestra vida, Señor. Que tú seas, Señor, la satisfacción, Señor. Realmente te veamos como nuestro verdadero complemento. Tú eres el complemento de tu iglesia, Señor. Libra a tu iglesia, Señor, de tanta arandela, Señor, de tanta arandela. Y ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón. Tú seas glorificado en nosotros, Padre amado. En el nombre del Señor Jesús te agradecemos. Oramos esto agradeciéndote y confiando que tú lo haces por tu Espíritu Santo en nosotros. Amén. Gloria al Señor amado. La gracia y la paz del Señor sea contigo.